Bienvenidos al canal. Vamos a hacer este problemita de ondas que, a pesar de ser súper sencillo, pues tiene algunas cositas que son muy interesantes. Vamos a la resolución. Bueno, observamos la función de onda que nos dan y vemos que vamos a tener que hacer una pequeña modificación, y es introducir este pi que está aquí fuera dentro y quitar ese corchete. Entonces me va a quedar la función, que la voy a hacer así, como si esta es la letra phi de x de t, igual a 10 por el seno de 10 por pi por t menos 2 pi por x más 0,5 por pi. Me gusta escribirlo así, pi sobre 2. Una cosa, x y t están x en metro y t en segundo, pero esta onda, esta función de onda, tendrá otras unidades que no sabemos cuáles son, que simplemente se le pone u. Así que este 10 que está aquí, ojo, no es metros, este 10 es u, porque el seno de un ángulo no tiene unidades. Entonces, según sea esta unidad, será la unidad de la amplitud. Por cierto, esta es la amplitud. Bueno, lo primero que nos piden es identificar estos parámetros que aparecen aquí. Entonces, la amplitud la tenemos ahí y vale 10 u, 10 unidades de lo que sea. Luego, el período. ¿Cómo sacamos el período? Tenemos que identificar lo siguiente. Lo que multiplica al tiempo es la pulsación o frecuencia angular omega, y lo que multiplica a la x es el número de onda. Por cierto, este signo de menos indica que la onda se propaga hacia las x positivas. Si fuera hacia las x negativas, aquí habría un signo de más. Bien, entonces, como tenemos que omega, vamos a cambiar de color, es 2pi dividido el período y omega vale 10 por pi, podemos calcular el período que nos queda 2pi sobre 10pi, simplificamos aquí y me queda 1/5 de segundo, y tenemos el período, ya tenemos el período calculado, ¿vale? Eso sería 0,2 segundos. La frecuencia está vinculada con el período, porque el período es el inverso de la frecuencia y por lo tanto la frecuencia es el inverso del período. Entonces sería 1 sobre 0,2, que eso nos está dando 5. ¿5 qué? Hertz. La frecuencia la medimos en hertz. Bien, sigamos. Ahora me pide la longitud de onda lambda. Lambda. Entonces, lambda está metida aquí en el número de onda, porque el número de onda K es 2pi sobre lambda y K vale 2pi. Por lo tanto, lambda es igual a 2pi entre 2pi, que me estará dando 1 metro. Esa es la longitud de onda, 1 metro. Bien, entonces, K ya lo tenemos, 2pi. Omega ya lo tenemos, 10pi, y ahora me piden la velocidad. Aquí viene algo muy interesante. La velocidad de propagación de una onda la podemos calcular como la longitud de onda sobre el período. ¿Por qué? Porque en un tiempo correspondiente a un período, la onda se desplaza una longitud de onda. Es decir, mientras que una partícula del medio, por ejemplo, si se trata de una onda transversal que viaja hacia la derecha, ¿no?, con cierta velocidad de propagación, mientras que esta partícula sube al punto más alto y luego pasa por la posición de equilibrio, baja hasta el punto más bajo y vuelve a pasar por la posición de equilibrio, la onda se ha desplazado, el perfil de la onda, si era algo así, se ha desplazado justamente una distancia que corresponde a una longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas o dos valles. Bien, entonces, si queremos calcular la velocidad de propagación de esta forma, tenemos que lambda
nos dio 1 metro y el periodo nos dio 0,2. Entonces eso nos estará dando 5 metros por segundo la velocidad de propagación de esta onda. Pero podemos hacer algo más sencillo todavía, que es lo siguiente. Veamos lo siguiente. El número de onda k es 2pi sobre lambda. Por lo tanto, lambda es 2pi dividido k. La pulsación o frecuencia angular omega es 2pi sobre el período. Por lo tanto, el período es 2pi sobre omega. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad siendo lambda sobre periodo, tengo que dividir esta fracción entre esta. Entonces, a ver qué me queda. Me queda que la velocidad de propagación sería 2pi sobre k dividido, no me va a alcanzar ahí, así que voy a borrar algo. Voy a borrar esto aquí arriba, sabemos que nos había dado 5. Entonces me queda velocidad de propagación es lambda, que es 2pi sobre k, dividido el periodo, que es 2pi sobre omega. ¿Cómo dividimos dos fracciones? Dejamos la que está en el denominador y multiplicamos por el inverso de la que está en el denominador. Simplificamos y ¿qué me queda? Omega sobre k. Es decir que la velocidad de propagación la puedo obtener directamente de la ecuación dividiendo omega, que es 10pi, entre k, que es 2pi, y eso nos da, como habíamos visto, 5 metros. En la parte B tenemos que ver cuál es la diferencia de fase entre dos posiciones de una misma partícula en un periodo de tiempo, en un intervalo de tiempo de 1 segundo. Esto da lugar a mucha confusión. ¿Qué es la fase? La fase es todo esto. Todo esto es la fase. Cuando nosotros describimos una magnitud fasorial, nosotros podemos representar un fasor con su amplitud y luego todo esto, que es un ángulo en radianes, es el ángulo que va girando ese fasor en sentido antihorario. Entonces, todo esto es la fase. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando una partícula es alcanzada por una onda, en un instante t1, por ejemplo, se encuentra en esa posición, y si se trata de una onda, por ejemplo, transversal, en que el pulso avanza en esta dirección y sentido, pero la partícula se mueve perpendicularmente a la dirección de la onda, si en un instante t1 está en esa posición, en un instante t2 estará ocupando otra posición, ¿no? Otra posición. Por lo tanto, aquí hay un intervalo de tiempo, delta t. Entonces, a mí me piden la diferencia de fase. La diferencia de fase le voy a llamar simplemente delta phi y será esto que está aquí para el instante t1 y le tendré que restar lo mismo, pero para el instante t2, siendo la x la misma, porque la partícula que estamos considerando es la misma partícula. Entonces, por ejemplo, delta phi sería la fase final menos la fase inicial, ¿no? El símbolo de incremento o variación me indica eso, valor final menos valor inicial. Vale. La fase final sería 10 por pi por el tiempo final, que sería t2, menos 2 por pi por x más pi sobre 2, menos la fase inicial, que sería menos 10 pi por t1, menos por menos más 2 pi por x, menos por más menos pi sobre 2. Entonces podemos hacer simplificaciones, por ejemplo, 2πx más con menos 2πx, más pi sobre 2 con menos pi sobre 2. Y entonces al final, ¿qué es lo que me queda? Al final lo que me queda es que la diferencia de fase será 10 pi por t sobre 2 menos 10 pi por t1. Entonces, sacando factor común 10 por pi, me queda t2 menos t1, que es nuestro intervalo de tiempo delta t. O sea, esto es 10 pi por delta t. Entonces, simplemente la diferencia de fase phi sería 10 por pi
por ese delta t, que es un segundo que ni lo pongo. O sea que estos serían 10 pi radianes. ¿Vale? Bien. Esto se puede hacer de otra forma más fácil. Cuando me dan un intervalo de tiempo para una determinada partícula, voy a pensar en la pulsación o frecuencia angular omega, que es un parámetro constante de la onda, que sabemos que es 2pi sobre período. Omega marca, nos indica que hay una relación constante ángulo dividido tiempo. Entonces yo aquí puedo poner la diferencia de fase y abajo donde va el tiempo puedo poner el intervalo de tiempo delta t. Y por lo tanto la diferencia de fase simplemente será omega por delta t. Y como omega lo tenemos aquí que vale 10pi, me queda 10pi por el tiempo que vale 1 que ni lo pongo, me da lo mismo. ¿Ven qué fácil? No voy a ir a la parte C todavía porque quiero explicar otra cosa. Cuando a mí me dan me piden la diferencia de fase y me dan un intervalo de tiempo y me piden la diferencia de fase, como dije anteriormente, podemos usar esta relación. 2pi sobre el periodo es igual a la diferencia de fase sobre el intervalo de tiempo. Pero si a mí me dan la distancia delta x que ocupan dos partículas diferentes que están oscilando, por ejemplo, esta partícula a lo mejor se encuentra en este punto, pero esta, al siendo alcanzada por la onda, a lo mejor se encuentra ahí arriba, ¿no? Entonces, si me dan esto y me piden la diferencia de fase, delta phi, puedo hacerlo restando, ¿no? Este valor poniendo un x2 aquí y aquí el tiempo, y luego restando esto mismo, pero poniendo x1, eso nos daría la diferencia de fase. También lo podemos hacer de esta forma. Pensar en que el número de onda k es un parámetro constante que establece que hay una relación constante entre ángulo y distancia. Entonces puedo poner aquí diferencia de fase entre delta x y despejo la diferencia de fase y simplemente sería k por delta x. Así de sencillo. Y k ya lo tengo aquí en la función de onda. Vamos a responder a la pregunta C. ¿Qué tiempo mínimo debe transcurrir para que la perturbación del punto de coordenadas x igual 2, que lo voy a colocar aquí, sea máxima y positiva? ¿Qué es la perturbación? La perturbación es esto, el valor de la función de onda. Entonces, si tiene que ser máxima y positiva, entonces valdrá 10 unidades, ¿no? Y eso será igual a 10 unidades por el seno, vamos a poner la u aquí, 10 unidades por el seno de 10pi por t, que es lo que quiero hallar, menos 2pi por x, que vale 2 metros, más pi sobre 2. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Simplificamos unidades. Este 10 lo transpongo al primer miembro y 10 entre 10 me da 1. O sea que me queda que 1 es igual al seno de 10pi por t menos... vamos a hacer las cuentitas aquí. Vamos a ver cuánto nos da esta cuentita. Bueno, ponemos como un denominador 2. 2 por menos 4, menos 8pi más pi. Hacemos esta cuantita, menos 8pi más pi me da menos 7pi, dividido 2. Bien, si el seno de este ángulo en radianes vale 1, ¿cuánto es ese ángulo en radianes? Recordemos una cosa, si pensamos en el círculo trigonométrico, aquel círculo cuyo radio vale 1, ¿no? Nosotros teníamos que, dado un ángulo, el radio vale 1, dado un ángulo alfa cualquiera, esto representa el seno, porque sería cateto opuesto sobre la hipotenusa que vale 1, este segmento representa a escala el valor del seno, ¿vale? Entonces, ¿cuándo el seno valdría 1? Cuando el ángulo alfa valga 90 grados, que en radianes es pi sobre 2 radianes. Por lo tanto, ese ángulo, el 10pi por t menos 7pi sobre 2, tendrá que ser igual a pi sobre 2. Por tanto, si despejamos el tiempo de ahí, nos dará... Lo voy a hacer aquí. Despejamos el tiempo. Esto pasa sumando al segundo miembro y el 10pi pasa dividiendo a todo.
Como un denominador ya tenemos 2, 7 más 1, 8. 8 pi sobre 2 dividido 10 pi. Podemos simplificar el pi con el pi y que me queda 8 dividido 2, 4 sobre 10, 0,4 segundos, que es la respuesta. Bueno, espero que se haya comprendido. Por favor, si les gustó el vídeo, suscríbanse al canal, denle un like, que no cuesta nada. Es un tiempo que he invertido en ustedes para ayudarles. Y si quieren dejarme comentarios, pues serán bienvenidos. Muchas gracias.